Bendiciones, mis hermanos, para cada uno de los que están presentes. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Hoy pues tenemos el privilegio de participar en la cena del Señor, en la mesa del Señor. Y pensando, hermanos, en ese privilegio, en esa gracia del Señor, en participar de su mesa, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor. Para los que ahí tienen sus Biblias, por favor, mis hermanos, vamos a buscar en Primera de Corintios, un pasaje que nos va a ayudar para poder reflexionar en su capítulo 15, versículo 3 al versículo 22. Corintios capítulo 15, versículo 3 al 22, nos dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de él, con misericordia de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos reflexionar y aprender de su palabra. Pensando en este pasaje de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema: el impacto de la imputación. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre el impacto de la imputación. Imputar es el acto de atribuirle a alguien la bendición
o maldición, deuda o pago de otra. Entender el concepto de imputación es fundamental para el desarrollo de la vida cristiana. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos con este tema, el impacto de la imputación. ¿Cuál es la primera verdad que nos revela la palabra del Señor en relación a nuestro tema? Romanos capítulo 5 y versículo 19 nos dice de esta manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor sobre nuestro tema, el impacto de la imputación. La primera verdad que nos revela y nos enseña la bendita palabra de Dios, su impacto imputado en el Edén, es la primera verdad que nos enseña. Nos enseña esta primera verdad, su impacto imputado en el Edén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el Edén fue imputada la culpa de Adán sobre todos los hombres, sobre todos sus descendientes. Esto es lo que confirma Romanos en su capítulo 3 y versículo 23, muy conocido por cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios puede otorgar su justicia a todos los que creen, tanto judíos como gentiles, porque todos los hombres sin distinción alguna han sido en absoluto incapaces de vivir conforme al parámetro divino. Esta es la síntesis teológica del apóstol Pablo en relación a la naturaleza pecaminosa del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 nos dice de esta manera para ampliar el pensamiento paulino. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros vemos este concepto de Romanos 3:23 y Romanos 5:12, nos ayuda a comprender lo que está en Romanos 5:19. El impacto de la imputación nos enseña una primera verdad y tiene que ver con esta verdad, su impacto imputado en el Edén. Su impacto imputado en el Edén es una realidad absoluta para que nosotros veamos la veracidad de la palabra del Señor en relación a nuestra naturaleza. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, como el pecado entró, no se trata de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor. En otras palabras, Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Este concepto bíblico nos ayuda a entender lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Su impacto imputado en el Edén es un cuadro real para todos los hombres que viven en este mundo. Esa naturaleza está presente en el momento de la concepción. Y este concepto bíblico lo tenemos en el Salmo 51:5. No nos da tiempo para poder leer todos los versículos, pero hay una amplitud de versículos en relación a este tema para enseñarnos sobre el impacto de la imputación. Una primera verdad, su impacto imputado en el Edén, lo cual hizo imposible que el hombre viviera de tal modo que agradara a Dios. Satanás, el padre del pecado, según 1 Juan 3, en su versículo 8, trajo primero la tentación a Adán y Eva, y esto también lo encontramos en Génesis 3:1-7. Por un hombre
Con el pecado de Adán, toda la humanidad pecó en sus lomos. Esto nos ayuda a comprender lo que está escrito en Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10. Cuando nosotros nos detenemos a escudriñar cada uno de estos pasajes, nos damos cuenta sobre la amplitud de cómo presenta la palabra del Señor en relación a nuestro tema. El impacto de la imputación. Su impacto imputado en el Edén es una realidad hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos, puesto que su pecado transformó su naturaleza interior y trajo muerte espiritual y depravación, esa naturaleza pecaminosa pasaría también por vía genética a su posteridad o a su descendencia, con la experiencia de la muerte. Según el Salmo 51:5, Adán no fue sometido a muerte inmediata por su pecado, sino fue una experiencia gradual, pero con grandes verdades. Pero a través de su pecado, la muerte se convirtió en una certidumbre penosa para él y su posteridad. La muerte tiene tres manifestaciones bien claras hasta el día de hoy, ni por más que lo quiera negar el ser humano. Tenemos la muerte espiritual o separación de Dios. Esta es una verdad bíblica como consecuencia de la desobediencia de Adán. Pero también tenemos la muerte física, de acuerdo a lo que nos recuerda y enseña Hebreos 9:27. Y también tenemos bíblicamente la muerte eterna, llamada también la segunda muerte, que incluye no solo separación eterna de Dios, sino también tormento eterno en el lago de fuego, según Apocalipsis 20:11-15. Cuando nosotros vemos la consecuencia de la desobediencia de Adán que transmitió a toda su descendencia, podemos entonces entender por qué la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, por cuanto la humanidad entera existía en los lomos de Adán, y mientras la procreación heredó su condición caída y depravada, puede decirse que todos pecaron en él. Por tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Hay una gran diferencia en esta frase. Dios nos ha enseñado sobre el impacto de la imputación imputada en el Edén, recordándonos que Adán transmitió a todos sus descendientes su naturaleza pecaminosa. En el Edén fue imputada la culpa de Adán sobre todos los seres humanos, sobre todos los hombres. Esta es la primera verdad que nos presenta la palabra del Señor sobre el impacto de la imputación. Su impacto imputado en el Edén es una verdad absoluta hasta el día de hoy en la experiencia del género humano. Pero a la luz de la palabra del Señor, también la palabra del Señor, segunda verdad para entender sobre el impacto de la imputación. Y es que la palabra del Señor nos dice de esta manera en Primera de Pedro, en su capítulo 2 y versículo 24. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando nosotros leemos este pasaje de la palabra del Señor, la segunda verdad que nos enseña la palabra de Dios en relación a nuestro tema, el impacto de la imputación, también nos enseña su impacto imputado en la cruz. Esta es la segunda verdad, su impacto imputado en la cruz. Llevó él mismo nuestros pecados. Cristo no solo sufrió como ejemplo para el cristiano, sino mucho más importante como sustituto del creyente, del cristiano.
Y entonces podemos nosotros deducir que el impacto de imputación fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Esta es la segunda verdad acorde a la palabra del Señor. Su impacto imputado en la cruz nos enseña que en la cruz fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Este es el pensamiento que está de fondo para entender sobre el impacto de la imputación. Su impacto imputado en la cruz llevó él mismo nuestros pecados. Cristo no solo sufrió como ejemplo para el creyente, sino mucho más importante como sustituto del creyente. Cargar con los pecados implicó ser castigado por ellos. De acuerdo a Números 14:33 y Ezequiel 18:20, Cristo llevó la condena y el castigo en lugar de los creyentes, de tal modo que satisfizo la justicia de un Dios santo y puro. Cuando nosotros vemos los pasajes de 2 de Corintios 5:21 y Gálatas 3:13, no entender este panorama para que nosotros podamos comprender que el impacto de la imputación, su impacto imputado en la cruz, fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Esta gran doctrina de la expiación sustitutiva es el corazón del evangelio para entenderlo. La expiación suficiente para que los pecados del mundo entero se le llevó a cabo por todos los que habrían de creer, es decir, los elegidos, los escogidos. Tenemos un sinfín de pasajes bíblicos para poder entender esta gran verdad. Pero esto nos ayuda a comprender que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, a los pecados, en la cruz fue imputado el pecado de los elegidos sobre Jesucristo. Esto es así por el milagro de estar en Cristo. Morimos al pecado en el sentido de que pagamos su castigo, que es la muerte, el estar en Cristo, quien murió como nuestro sustituto. Si nosotros leemos y escudriñamos Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, vamos a entender esta gran verdad que hay de fondo. Vivamos a la justicia. No solo hemos sido declarados justos, el castigo por nuestros pecados fue pagado por su muerte, por la muerte de Jesucristo. El poder presente santo en nuestro interior, por cuya herida fuisteis sanado, de acuerdo a Isaías 53:5, nos damos cuenta de la misericordia y de la obra de Dios. Para entender, mis hermanos, que fuimos nosotros de manera especial impactados con esta gran verdad, el impacto de la imputación. Su impacto imputado en la cruz solo nos enseña que en la cruz fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Por medio de las heridas de Cristo en la cruz, los creyentes reciben sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado. La sanidad física solo viene en la glorificación, en el sentir perfecto de la palabra. No habrá más dolor, enfermedad ni muerte física, de acuerdo a Apocalipsis 21:4. Cuando nosotros entendemos estas grandes verdades, notamos las verdades en Isaías capítulo 3, 4, 6, Mateo 8, 17, para que nosotros entendamos sobre la sanidad obrada en la expiación en su sentir perfecto. Esa sanidad obrada en la expiación tiene que ser entendido de acuerdo al propósito de Dios. Y esto nos enseña Isaías 53, 4, 6. Isaías 53, 4, 6 nos dice esta gran verdad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, esto nos enseña esta gran verdad. Dios nos ha enseñado sobre el impacto imputado en la cruz. En la cruz fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios. Noten cómo la palabra del Señor, con lujo de detalle, nos amplía este gran concepto para comprender sobre el impacto de la imputación. Su impacto imputado en el Edén solo nos recuerda que el pecado de Adán lo transmitió a toda su descendencia, pero también nos enseña la otra segunda verdad, que el impacto de la imputación, su impacto imputado en la cruz fue imputado el pecado de los elegidos sobre el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Esta segunda verdad nos ayuda a comprender, mis hermanos, también otra tercera verdad que encontramos en Romanos 4:25 en relación a nuestro tema. Romanos 4:25 nos dice de esta manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es la tercera verdad que nos enseña la palabra del Señor en relación a nuestro tema? Sobre la tercera verdad que nos enseña es que su impacto imputado también es una realidad en la resurrección. Su impacto imputado en la resurrección nos ayuda a entender que en la resurrección fue imputada la justicia de Cristo sobre todos sus hermanos, o sea, sobre todos los creyentes. Esta es la tercera verdad, que el impacto de la imputación, su impacto imputado en la resurrección, fue con el propósito de que fuera imputada la justicia de Cristo sobre todos los creyentes, sobre todos los hermanos en la fe. Una paráfrasis de Isaías 53:12 en relación a nuestro tema solo nos recuerda que en la Septuaginta, la traducción del griego del Antiguo Testamento, nos recuerdan que quizás estas palabras fueron adaptadas para elaborar una cita que fue parte de una confesión o himno antiguo de la fe cristiana. Fue entregado, es decir, crucificado para nuestra justificación. La resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justifica a los impíos que se convertirían a Jesucristo. Cristo obró meritoriamente nuestra justificación y salvación por su muerte y pasión, pero el poder y la perfección de esas con respecto a nosotros depende de su resurrección. El propósito de su resurrección fue y es para que el creyente camine en una nueva vida en Jesucristo. Por su muerte pagó nuestra deuda, en su resurrección recibió nuestra absolución. Isaías 53 y versículo 8 nos dice de esta manera: cuando él fue absuelto, nosotros en él y junto con él recibimos el descargo de la culpa y del castigo de todos nuestros pecados. Este último versículo es en reseña a un resumen de todo el evangelio.
Y esto nos ayuda a entender que Romanos 10:9 nos dice de esta manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Noten que aquí encontramos el paquete completo de lo que presenta el corazón del evangelio. Nos presenta el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo para entender lo que aquí está en Romanos 10:9. Que si confesas, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesares, Jesús es el Señor. No un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo, ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad, según Santiago 2:19. Se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona, sobre su vida. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza solo en Jesucristo para obtener la salvación y un sometimiento incondicional solo para el Señor Jesucristo. Este es el elemento volitivo de la fe. De acuerdo a Romanos 1:16, para que nosotros recordemos lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Si quieres en tu corazón, Dios le levantó de los muertos. Noten el énfasis que le pone la palabra del Señor. Y también le pone el texto bíblico que le dimos lectura antes de iniciar el partido de la resurrección y la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue la validación suprema de su misterio. Esto lo encontramos en Juan 2:18-21 para poder ampliar. La creencia en ella es necesaria para la salvación porque demostró que Cristo era quien afirmaba ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en sustitución por los pecadores. De acuerdo a Hechos 13:32 y 33. De acuerdo a Primera de Pedro 1:3-4. Sin la resurrección no hay salvación. Esto es el énfasis que aquí encontramos para entender el mensaje completo del evangelio como lo tenemos revelado para justicia a todo aquel que cree. Noten cómo está la totalidad del evangelio para entender todas las fases en lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Romanos 10:10 nos dice de esta manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros vemos acá el mensaje del evangelio de manera completa, podemos entender lo que hay en Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto nos ayuda a entender el mensaje completo del evangelio. Y su síntesis se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. Para entender lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. No lo presenta la palabra del Señor. Dios a través de su palabra nos ha enseñado sobre el impacto de la imputación imputado en la resurrección a favor de los creyentes en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en esta preciosa hora Dios nos ha enseñado tres grandes verdades en relación a nuestro tema sobre el impacto de la imputación, su impacto imputado en el Edén, su impacto imputado en la cruz, su impacto imputado en la resurrección,
solo nos ayuda a reducir tres pensamientos claves que si fue imputado en el Edén es para recordarnos y nos enseña la palabra de Dios que fue imputado a la descendencia de Adán. Su impacto imputado en la cruz es para enseñarnos y recordarnos que el pecado de los elegidos fueron imputados a Cristo. Su impacto imputado en la resurrección solo es para recordarnos y enseñarnos que la justicia de Cristo fue imputada sobre los creyentes. Estas son las tres grandes verdades que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor. El impacto de la imputación. Su impacto imputado en el Edén. Su impacto imputado en la cruz. Su impacto imputado en la resurrección, para que nosotros podamos disfrutar de vida y vida en abundancia solo por la gracia del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.